Hola, la pregunta de hoy es, ¿a quién se refiere el término sabiduría en Proverbios capítulo 8, versículos del 22 al 30? Echemos un vistazo rápido a los versículos. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes que la tierra fuese. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los cimientos de la tierra, con él estaba yo como un obrero maestro, y era su delicia de día en día, regocijándome siempre delante de él en todo tiempo. En contexto, el yo en estos versículos se refiere a la sabiduría. Entonces, ¿está hablando del atributo de la sabiduría o de alguien más? No creo que bíblica, contextual o lógicamente podamos concluir que esto se refiere a un atributo. Solo piénsenlo. El texto dice claramente que la sabiduría fue poseída o engendrada en un momento determinado en los días de la eternidad, antes de que nada fuera creado. Si el texto se refiere al atributo de la sabiduría, entonces por implicación estamos diciendo que antes de ese momento Dios no era sabio o no poseía el atributo de la sabiduría. Una mirada más cercana al pasaje y a su contexto nos prueba que este versículo habla del Hijo de Dios, que es la sabiduría de Dios. Noten cómo a Jesús se le llama la sabiduría de Dios en estos versículos. En Lucas 11:49 leemos, «Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y así sucesivamente». Comparen este texto con Mateo capítulo 23, versículo 34. También en 1 Corintios capítulo 1, versículos 24 y 30, leemos, «Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios». Y continúa diciendo, «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención». Con esto en mente, por favor noten cómo en Proverbios se habla de la sabiduría como la dadora de vida y muerte, la dadora de riqueza y seguridad, la fuente de sabiduría, consejo, inteligencia y fuerza, la fuente de gobierno, dominio y autoridad, la fuente de felicidad, la fuente de revelación, aquel que debe ser buscado, hallado y llamado, aquel que ama y debe ser amado, aquel que llama a los hombres y los busca, y aquel que nos guía por el camino. Además, en Proverbios capítulo 8, versículo 30 leemos, «Entonces con él estaba yo, como un obrero maestro, y era su delicia de día en día, regocijándome siempre delante de él en todo tiempo». Hablando contextualmente, esto se refiere al momento de la creación. El punto del texto es que durante la obra de la creación, yo, la sabiduría, estaba allí como un obrero maestro, o como la palabra significa, un arquitecto u obrero experto. Noten lo que leemos más adelante en Proverbios. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su manto? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Nuevamente, al hacer referencia a la obra de la creación, el autor atribuye la creación a dos individuos y los identifica por su relación como un padre y un hijo. Por lo tanto, según este texto, el obrero maestro que estaba con Dios durante la creación es su hijo. El Nuevo Testamento nos confirma esto en muchos pasajes, como pueden ver en la pantalla. El contexto del libro de Proverbios, especialmente el capítulo 8, y el contexto más amplio de la Biblia, nos prueban que esta sabiduría de la que se habla en Proverbios 8 es el Hijo de Dios, a quien hemos llegado a llamar Jesús. Así que, como pueden ver, en este capítulo es Jesús quien está hablando bajo el título de sabiduría. No olviden enviarnos sus preguntas. Que Dios los bendiga.